Ahí ya, visitantes de Winden, soy Maglor y hoy preparad vuestros mapas temporales porque vamos a viajar en el tiempo a través de la primera temporada de Dark. Me lo habíais pedido varias veces y aquí lo tengo, un análisis detallado de esta serie que ha traído de cabeza a los fans de Netflix. Dark es una serie alemana que se estrenó en diciembre del año pasado en esta plataforma de streaming, una propuesta que encaja muy bien con el esquema de los análisis de Westworld y que creo que os puede gustar. Por ello, si has visto la serie y quieres entender mejor su historia, quédate hasta el final y si no la conoces, te invito a que escuches la sinopsis que haré de esta serie y conozcas un poco mejor la trama. Y si ves que los viajes temporales encajan contigo, no lo dudes, introdúcete en Dark. ¿De qué va la serie? La serie comienza en el año 2019. En el pueblo de Winden ha desaparecido un niño. Esta desaparición traerá consigo más desapariciones que poco a poco sacarán a la luz los secretos que conectan la vida de 4 familias del pueblo. Una y otra vez nos dirán que todo está conectado y esa verdad abarcará el pasado de estas familias a lo largo de 3 generaciones. Pero estos enredos de familia no se quedan en un simple culebrón, sino que están rodeados de sucesos paranormales y viajes en el tiempo. Hay un toque de Stranger Things mezclado con la película Regreso al futuro, que en Latinoamérica se titula Volver al futuro, aunque en una atmósfera mucho más oscura, sin tiempo para la comedia. Salvo algunos agujeros de guión, el principal problema de la serie es ese, que todos los personajes llevan una carga dramática de la que no se desprenden ni un instante. No dan pie a ningún chiste, broma o sonrisa en ninguna escena. Quitando eso, considero que es una historia que puede absorber al espectador si se le da una oportunidad, y con buenos giros de guión. Puedo ser mejor, pero el resultado es más que aceptable. A partir de aquí, si te atrae la serie y no la has visto, para el vídeo, pon los 10 capítulos de Dark en Netflix y aquí te espero con el paquete de palomitas listo para que nos adentremos de lleno en el análisis, porque ahora sí, comenzamos con las líneas temporales. Aquí hago un inciso, cuando digo líneas temporales es porque en los análisis de Westworld utilizaba esta expresión y estoy casi seguro de que muchos otros análisis habrán utilizado la misma expresión, pero reconozco que no es del todo correcto decirlo así. Para no liarnos, yo voy a seguir utilizando el término líneas temporales, pero al final de este análisis haré una explicación de lo que quiere decir línea temporal. Ahora que tenéis en cuenta este concepto, vamos a organizar el análisis. Tenemos 3 líneas temporales, 1953, 1986 y el año 2019. Esos son los años en los que se desarrollan las tramas, pero también hablaremos de 2 momentos más, 1920, donde posiblemente hallemos el origen de los misteriosos sucesos de Dark, y el año 2052, hacia donde viajaremos al final de la primera temporada. Para analizar estas líneas he escogido a 5 personajes importantes y veréis que ordenando sus tramas en orden cronológico descubriremos muchos detalles interesantes, llegaremos a conclusiones muy reveladoras y nos darán un punto de vista completamente distinto de lo sucedido. Las tramas son las siguientes: la trama de Mikkel, la trama de Ulrich, la trama de Helge Doppler, la trama de Claudia Tiedemann y la trama de Jonas. Si en algún momento queréis saltar alguna de las explicaciones que ya tenéis claras, debajo en la descripción podéis encontrar un índice para que os mováis más cómodamente por el análisis. Antes de comenzar a analizar las tramas, es muy importante conocer a las 4 familias protagonistas. ¡Ojo! Es muy importante porque hasta los personajes que parecen tener menos importancia os van a sorprender. Esas familias son los Campbell, los Nielsen, los Doppler y los Tiedemann. Comenzamos con los Campbell. Destacamos a Jonas, uno de los protagonistas más importantes que investigará los sucesos. La madre de Jonas es Hannah y el padre de Jonas es Michael. Michael es el que abre el capítulo con su suicidio y deja esa carta misteriosa. En la generación anterior tenemos a Inés, la abuela de Jonas. Sin embargo, no es la abuela biológica, ya que adoptó a su padre, Michael, en el año 1986. Brevemente aparece Daniel Campbell en 1955 y es el padre de Inés. Aunque parece que en este momento tiene poca relevancia en la historia, tengo una teoría que os puede gustar. Luego lo vemos. Pasamos a los Nielsen. El cabeza de familia en el año 2019 es el policía Ulrich Nielsen, que tiene 3 hijos, Marta, Magnus y Mikkel, el pequeño que desaparece en el primer capítulo.
La madre de los niños y esposa de Ulrich es Katharina, la directora del colegio de Winden. Ulrich tenía un hermano llamado Mats que desapareció en 1986, hace 33 años, y los padres de Ulrich y Mats son Tronte y Hanna. Por último, destacar a Agnes, la abuela de Ulrich, un personaje que aparentemente no tiene importancia, pero que guarda muchísimos secretos y algunos de ellos seguro que tampoco os habéis dado cuenta. En cualquier caso, no os agobiéis con los nombres, que todo irá tomando forma. Pasamos a los Doppler. Son una familia compuesta por la jefa de policía Charlotte Doppler y su marido Peter, el psicólogo que atiende a Jonas. Sus hijas son Franziska y Elizabeth, pero el verdadero protagonista de los Doppler es Helge Doppler, el abuelo de la familia. Se dice que Peter es su hijo, pero este siempre lo llama Helge y la esposa de Helge nunca se nombra, por lo que es posible que no sea su padre biológico. Lo que sí podemos decir es que Helge, a pesar de sufrir demencia, es uno de los que mejor conocen la verdad de Dark. Los padres de Helge son Greta y Bernd, pero hablaremos después de ellos porque la cosa se lía cada vez más. Solo añadir a un personaje misterioso. No es un Doppler, pero sí está relacionado con Charlotte. Es su abuelo. ¿Sabéis quién es? Luego lo descubrimos. Vamos con la última familia, los Tiedman. Por un lado, Regina, que regenta el infructuoso hotel de Winden, que está casada además con Alexander Tiedman, el director de la polémica central nuclear. Ambos tienen a un hijo llamado Bartos, pero los personajes importantes de esta familia se encuentran en el pasado. La madre de Regina, Claudia, fue la anterior directora de la central y tendrá un papel fundamental en la serie. El padre de Claudia era Egon Tiedman, policía encargado en 1953 y en 1986 de investigar la desaparición de los niños de Winden. Y por último, Doris, la madre de Claudia y esposa de Egon en 1953. Repito, en 1953, porque en 1986 ya no están casados. Presentar este cuadro familiar es muy importante para comprender la trama. He intentado simplificarlo al máximo para que no salgáis huyendo. Ahora sí, pasamos a analizar las tramas. Empezamos por la trama de Mikkel. Mikkel nace en 2008, vive con sus padres Ulrich y Katharina junto a sus hermanos Marta y Magnus. El 22 de octubre de 2019 desaparece un niño llamado Erik Obendorf y casi 2 semanas después, el 4 de noviembre, Mikkel, a la edad de 11 años, visitará unas cuevas en los bosques de Winden cercana al lugar de la desaparición de Erik. Y allí, tras un extraño suceso, Mikkel desaparecerá a las 22:13, el mismo momento indicado en la carta de suicidio de Michael Campbell. Esto sucede en el primer episodio, donde también vemos pistas de los guionistas sobre la trama de Mikkel. La primera pista es el truco de magia a su padre, el truco de hacer pasar un objeto de un vaso a otro. Su padre le pregunta, ¿cómo lo has hecho? Y Mikkel da una pista de lo que le va a suceder después. La pregunta no es cómo, sino cuándo. Hay otro guiño de los guionistas que sucede en la escena anterior, cuando su hermana Marta le pregunta sarcásticamente a su madre, ¿seguro que no es adoptado?, refiriéndose a Mikkel. Tras su desaparición, Mikkel despertará en la cueva y de allí se dirige a su casa. Al llegar a su casa se encuentra con su padre, pero no con su padre en 2019, sino con un jovencísimo Ulrich de 1986. La cara de Mikkel es un poema al escuchar que ese chico de 15 años que tiene delante se llama Ulrich y que la chica que entra en escena se llama Katharina, reconociendo a sus padres. Cuando entra en la casa se encuentra con su abuela Hanna, que está en shock tras la reciente desaparición de su hijo Mats, el tío de Mikkel. Caminando desorientado, Mikkel ve un periódico con la fecha del 5 de noviembre de 1986. Es curioso que este viaje en el tiempo de Mikkel suceda un 5 de noviembre, pues fue en este mismo día del año en el que Marty McFly viajó a 1955 y también la misma fecha en la que Doc inventó los viajes en el tiempo tras un golpe en la cabeza. Dudo muchísimo que los guionistas hayan utilizado esta fecha por azar. Para mí ha sido todo un guiño a la película de Regreso al Futuro. Volvemos a la trama. Mikkel es encontrado por el jefe de policía Egon Tiedman, que está a cargo de la búsqueda del niño desaparecido Matt Nielsen, el tío de Mikkel. Mikkel es llevado al hospital donde conoce a Inés, una enfermera que entablará una gran relación con este chico. Él le dice que viene del futuro, pero indudablemente ella no lo toma en serio. Durante los primeros días en 1986, Mikkel conoce a Hanna, una niña enamorada de Ulrich que no es correspondida. Además de esto, conocerá también a un misterioso sacerdote que irá a visitarlo al hospital. Ese sacerdote es Noah, con quien mantiene una charla sobre el Big Bang y la creación.
Mikkel intentará encontrar el portal que lo devuelva al año 2019, pero se quedará atrapado aquí en este viaje en el tiempo y continuará con su vida. Será adoptado por Inés Campbell, pasaría a llamarse Michael Campbell y se terminará casando con su amiga Hannah, con la que tendrá un hijo llamado Jonas. Nos damos cuenta entonces que Mikkel habría sido un mero observador de los acontecimientos que rodean a su familia. Vería a Ulrich casarse con Katarina, estaría ahí cuando sus hermanos nacieran y en 2008 se vería a sí mismo nacer y crecer. Y por último, el 21 de junio de 2019 se quitará la vida dejando una carta en la que explica que el niño que desaparecerá el 4 de noviembre a las 22:13 es él. Analicemos la trama y vamos a responder a varias preguntas. ¿Por qué se suicida Michael? ¿Por qué no volvió al año 2019? ¿En qué bando se encuentra? Sabemos que hay un bando que es el de Noah, que es el del caos, y otro bando que es el de Claudia, que lucha por el bien, supuestamente. Otra de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué dice el Jonás del futuro que su padre Michael le salvó la vida? Vamos a ir respondiendo a estas preguntas. ¿Por qué se suicida Michael? Pues porque tras 33 años viviendo con aquella mentira, como él mismo cita en su carta, la verdad siempre termina por encontrarnos. Y esa verdad no es otra que su propia desaparición, que tendrá lugar 5 meses después. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué no volvió al año 2019? Lo cierto es que lo intentó durante toda su vida. Así lo vemos en los mapas de las cuevas. Vemos que ha intentado descubrir dónde está el portal sin éxito. Cuando el Jonás joven analiza las cuevas, no encuentra el portal en los mapas de su padre. Será el Jonás adulto quien furtivamente le indicará el camino. Otra de las preguntas que lanzo es ¿en qué bando trabaja Michael? La respuesta es en ninguno, indudablemente. Michael es una víctima colateral. Es el único niño desaparecido que no fue raptado por Noah y Helge. Pero además de eso, vemos que Noah lo visita al hospital. ¿Qué pretende con esa visita? Sabemos que no lo rapta, pero además, fijaos en este detalle. Cuando Mikkel va a las cuevas antes de su desaparición, camina por el bosque junto a sus hermanos y sus amigos, y él hace una reflexión sobre la desaparición de Erik. Dice, ¿quién haría algo así? ¿Quién encerraría a un niño? Su hermana Marta le dice que hay personas buenas y personas malas. Sin embargo, Jonás interviene y dice, mi padre siempre decía que el bien y el mal es una cuestión de perspectiva. Ya sabemos que el padre de Jonás era el propio Mikkel. ¿Qué es lo que ha cambiado en él? Seguramente sabrá todo lo que sucede con Noah y con Claudia, y su lucha de poder por el control del tiempo. Por último, destaco otra escena. Hay un momento en el que el Jonás adulto le dice al Jonás joven que su padre le salvó la vida. ¿Por qué dice esto? Vamos a pensarlo. ¿Os habéis fijado que Michael tuvo la oportunidad de evitar que Mikkel desapareciera el 4 de noviembre? Como sabemos, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Solo se me ocurre una razón. Si evitara que Mikkel viajara en el tiempo, este no conocería a Hannah y Jonás no nacería. La misma reflexión que el Jonás adulto le hará al Jonás joven cuando éste viaja a 1986 para traer de vuelta a Mikkel. Si lo traes de vuelta, desaparecerás. Vamos a analizar ahora la trama de Ulrich Nielsen. Ulrich vive su infancia con sus padres Tronte y Hannah junto a su hermano Mats. Mats desaparece en octubre de 1986 a la edad de 12 años, agravando la complicada personalidad de su hermano Ulrich, de 15 años en ese momento. El 5 de noviembre de ese mismo año, en 1986, en la puerta de su casa aparece un misterioso niño que afirma vivir ahí. Ese niño es Mikkel, su hijo que ha llegado del futuro, pero Ulrich nunca lo descubriría. En este momento de su vida tiene una relación con Katerina y es amigo de Hannah, la cual está enamorada de él. Dejando de lado los líos amorosos de Ulrich con Hannah, nos vamos a centrar en lo básico. Ulrich llegará a convertirse en policía, se casa con Katerina y tienen a Magnus, Marta y Mikkel. El 22 de octubre del año 2019 investiga la desaparición de Erik Obendorf y casi 2 semanas después su hijo Mikkel desaparece también. En este momento lo abandona todo por centrarse en la búsqueda de su hijo. Ulrich busca una relación entre las desapariciones y durante la investigación sucede algo insólito. Aparece un niño muerto en el bosque. Ese niño viste con ropas de los años 80 y Ulrich termina descubriendo que ese niño no es otro que su hermano Mats, desaparecido hace exactamente 33 años. Y la forense afirma que solo lleva muerto unas horas. Este hecho provoca que Ulrich se cuestione la naturaleza de la desaparición de los niños del pueblo. Cada vez más confuso, trabaja con varias piezas que parecen guardar relación.
la central nuclear, la cueva cercana al lugar donde desapareció Mikkel y un viejo del pueblo llamado Helge Doppler. Descubrió que durante la desaparición de su hermano Mats en 1986, Helge Doppler tenía una entrevista prevista con el jefe de policía Egon Tietman, pero Helge no se presentó a dicha declaración. Esto lo convierte en sospechoso número 1 para Ulrich y decide visitarle al centro psiquiátrico en el que vive Helge en 2019. Helge Doppler tiene un rasgo muy peculiar. Tiene la oreja izquierda machacada y ese mismo lado de la cara lleno de cicatrices. Hasta ese momento, hasta la visita de Ulrich, Helge tenía recuerdos confusos sobre su vida pasada, pero al ver a Ulrich Nielsen cara a cara, se produce algún tipo de cambio en él y recuerda con claridad su pasado. ¡Es él!, dice. Ulrich es expulsado del centro psiquiátrico y en una segunda visita descubre que Helge ha salido de allí y se dirige a las cuevas donde desapareció Mikkel. Lo sigue y allí, a través de un túnel, descubre una puerta. Esa puerta le lleva a otro túnel con 2 caminos y al escoger uno de los 2 caminos llega a esa misma cueva 66 años atrás, a 1953. Al salir de la cueva, Ulrich está desorientado, perdido y termina dándose cuenta de que ha viajado al pasado. ¿Y de qué manera se da cuenta? Pues en una alineación de planetas digna de la más pura ciencia ficción. Las primeras personas que se encuentran en este viaje temporal son ni más ni menos que su abuela Agnes Nielsen y su padre Tronte, que justo acaban de llegar al pueblo. ¿Puede existir una casualidad más increíble? Exageraciones aparte, después de este encuentro visitará la relojería de Winden y allí habla con H.G. Tannhaus, el misterioso relojero que inventa la curiosa máquina que puede reproducir los viajes en el tiempo. Sobre el relojero da para escribir un análisis entero, pero no me voy a meter mucho ahí, no voy a dar muchos detalles de este hombre. Solo voy a decir que en esta escena concretamente lo único que saca Ulrich en claro es que está en el año 1953. Y lo importante es que olvidará su móvil, herramienta que utilizará Tannhaus en un futuro para su experimento temporal. En la relojería escucha que han encontrado a unos niños muertos cerca de la central. Esos niños son ni más ni menos que Eric y Yasin, los niños desaparecidos en 2019. Tras una visita sin éxito a la policía, Ulrich se encuentra con un niño en el bosque. Ese niño es el propio Helge. Entonces Ulrich, que ya se ha creado su película mental, se plantea: si Helge es el asesino de los niños, los mata y los lleva a otro momento temporal para deshacerse del cadáver, si yo mato a este niño, no se convertirá en un asesino de niños y mi hijo Mikkel estaría bien en 2019. Entonces con una piedra machaca la parte izquierda de la cara del niño Helge, destrozándole el oído. Lo arrastra hasta el búnker de la cabaña en el bosque y allí lo abandona creyéndolo muerto. El policía Egon Tietman lo intercepta antes de que pudiera volver a su momento temporal, a 2019, y lo encierra en una prisión sospechoso de la desaparición de Helge. Curioso que Egon se plantea algo en este capítulo que nos explica lo que ha sucedido. Se pregunta: ¿un asesino nace o se hace? En este punto terminará la historia de Ulrich en la primera temporada y descubrimos la paradoja temporal. Nos damos cuenta de que el responsable del destino delictivo de Helge ha sido el propio Ulrich. Fue él quien provocó que Helge fuera un potencial servidor del mal, trastornando una personalidad de por sí frágil. Ulrich está ahí porque Helge participó en las desapariciones, y las desapariciones se producen porque Ulrich está ahí. ¿Tiene esto alguna explicación? Pues aunque no lo parezca, las paradojas pueden llegar a tener una explicación, pero al final del análisis hablaré de las paradojas y os explicaré mi teoría. De la trama de Ulrich voy a destacar unos pocos detalles. Por ejemplo, la cazadora que lleva en 1986. Pone "No Future". Esta frase aparece varias veces, en su habitación, en la cazadora y en el suelo de la entrada de la central, presumiblemente escrita por él mismo. Pero fuera aparte del mensaje reivindicativo, para mí guarda otro mensaje oculto, teniendo en cuenta que nos movemos en una serie llena de viajes temporales. Viendo que los guionistas no han dejado el guión al azar y les gusta dar pistas, ¿querrán decirnos que se quedará Ulrich atrapado en 1953 y no podrá volver al futuro? Otro detalle que quiero destacaros es esa paliza que recibe Ulrich en la cárcel en 1953, protagonizada por el que parece ser el comisario de policía de Winden. Este tipo es Daniel Campbell, padre de Inés, la abuela de Jonas. ¿Por qué destaco esto? Porque este personaje creo que oculta un secreto y que tiene que ver con la trama de Helge, de la cual voy a hablar ahora mismo, y al final de esta trama os explicaré mi teoría.
Vamos a pasar directamente a la trama de Helge. En 1953, un niño de 11 años llamado Helge Doppler visita la nueva central nuclear que está construyendo su padre en Windhem y allí se topa con que la policía investiga la aparición de 2 cadáveres de 2 niños vestidos con ropas extrañas. Al llegar a casa, su madre le reprende por venir con la ropa sucia y vemos que es una mujer muy estricta y que él es un chico solitario e inseguro. Vemos también que Helge recibe clases particulares de la niña Claudia Tiedemann, una relación muy importante en el futuro. Más adelante, en una visita al bosque, Helge se topará con un extraño que le acusará de que en un futuro será el autor del asesinato de los niños de la central y de su hijo. Ese extraño, que no es otro que Ulrich, intentará asesinarlo. Cuando despierta se da cuenta de que tiene toda la parte izquierda de la cara ensangrentada y que se encuentra en el búnker de su familia. A través de un suceso sobrenatural se abre un portal en el que ve a un joven mayor que él. Ese joven, como ya sabemos, es Jonás, y cuando ambos se tocan con la punta de los dedos, reaparecen en otro momento temporal. Helge Doppler aparece en la habitación donde antes estaba Jonás, una habitación en la que hay una silla con cierta similitud a una silla eléctrica, una cama litera y una televisión. Helge no lo sabe, pero ha dado un salto temporal a 1986 y la habitación es el mismo búnker donde él estaba en 1953, solo que reconvertido en esa habitación de los horrores. La serie no lo explica en esta temporada, pero aquí intuimos que será en este momento, en esta habitación, cuando conozca al misterioso sacerdote llamado Noah. Él no conoce a Noah, pero Noah sí que lo conoce a él perfectamente. En ese momento, en 1986, hay un Helge niño en la habitación de los horrores y un Helge adulto que ya trabaja para Noah. No sabemos cómo, pero Noah llevará a ese niño al lado oscuro. Ese 5 de noviembre de 1986, el destino quiso que Claudia Tiedemann, amiga de la infancia de Helge, comenzase a trabajar como directora de la central nuclear. Al llegar a ella, Helge le regala el misterioso libro de H.G. Tannhaus que habla de los viajes en el tiempo. ¿Le quiere dar una pista que lo ayude a parar a Noah o es un juego del propio Noah? Porque Claudia tendrá un papel muy importante en el futuro. Esto no lo tengo claro, pero sin duda ese será el momento de inflexión en la vida de Claudia. Helge continuará con los asesinatos y en el año 2019 es un viejo que ha perdido la cabeza fruto de las acciones traumáticas realizadas por su amo. En 2019 quiere prevenir a todos la noche en la que sucede la desaparición de Mikkel y lo mismo hará cuando desaparece Yasin. Son momentos de cierta lucidez en la perturbada mente de Helge. Pero su mayor momento de lucidez será cuando el policía del pueblo viene a visitarle al psiquiátrico. Al verlo, reconoce a aquel hombre que en 1953 le agredió brutalmente, lo llevó a una cabaña en el bosque y en esa cabaña terminó viajando en el tiempo y en manos del sádico sacerdote llamado Noah. La misma noche en la que Ulrich aparece, aprovecha su estado de lucidez para viajar al pasado, a 1986. Allí se busca a sí mismo a quien le pide que pare, a quien le dice que Noah lo está manipulando. Su yo joven huye en un coche y en la carretera el viejo Helge colapsa intencionadamente con el joven Helge. El resultado, el viejo muere y el joven sobrevive. Como curiosidad decir que en este momento temporal coincidirán los 3 Helges al mismo tiempo. El Helge niño que aparecerá en la habitación de los horrores, el Helge adulto que vive ahí en 1986 y el Helge viejo que ha muerto en ese accidente y cuyo cadáver, por lo tanto, se quedará atrapado en este último viaje temporal. En la trama voy a destacar un detalle de Helge que podría tener mucha relevancia en la segunda temporada. La madre de Helge tiene una interesante conversación con Noah en 1953. Ella confiesa que Helge seguramente no sea hijo de Bernd Doppler, sino de otra persona que parece ser que pudo agredirla. ¿Quién es esa persona? Un tipo violento sin duda, pero como en Dark todo está conectado, me puse a revisar los candidatos de esa época y la conclusión me llevó a 2 sujetos, Egon Tiedemann y Daniel Campbell. A Egon lo he descartado por varios motivos, pero sobre todo porque no me parece que su personaje tenga ese perfil y porque Helge no se parece nada a Egon. Sin embargo, Daniel Campbell y Helge tienen cierto parecido, y es que este tipo, Campbell, tiene pinta de ser un tipo bastante malo. Mi teoría es que Daniel Campbell agredió a Greta 11 años atrás y esta tuvo a Helge.
Además, la brutal paliza que Daniel le da a Ulrich en la celda es por una razón. Lo está torturando para que le diga dónde está Helge. ¿Sabrá Daniel que Helge es hijo suyo y por eso golpea a Ulrich? De ser cierta esta teoría, además, Helge sería el medio hermano de Inés y tío abuelo de Jonás. Otra pregunta que me hago es si el padre de Helge era el dueño de la central, ¿cómo terminó Helge siendo un simple peón y qué es lo que pasó con la fortuna? En 1986, Helge, vive aún con su padre, con Bernd, en esa pedazo de mansión, pero en el año 2019 parece que toda esa fortuna se ha esfumado. Y además, en 1986 nos surge otra duda, ¿qué es lo que pasó con Greta? Porque cuando vemos la foto solo están Bernd y Helge. Y la última pregunta que me hago, ¿quién es la madre de Peter Doppler? ¿Es realmente Helge su padre? Cuando analizamos el árbol de conexión entre las fotos que revisan constantemente Claudia y Jonas, vemos que ellos han dejado un marco sin foto en el lugar donde debería estar la madre de Peter y que ésta está conectada directamente con Helge. Sin enredar aún más la trama, vamos a pasar a la trama de Claudia. Esta es de todos los personajes anteriores la que menos aparece en pantalla y sin embargo es de las más importantes de la historia. Claudia es una niña en 1953, su padre es el policía Egon y en sus ratos libres ayuda al niño Helge Doppler dándole clases particulares. El 5 de noviembre de 1953 llega a la casa de Claudia Agnes Nielsen y su hijo Tronte, abuela y padre de Ulrich respectivamente. Ese día, coincidiendo con la llegada de Ulrich, los tres niños, Tronte, Helge y Claudia, van al bosque, cerca de la cueva de los viajes en el tiempo. Allí escuchan un ruido aterrador y huyen. Helge se queda solo y, humillado por Claudia, hace que Gretchen, la perrita de Claudia que los había acompañado en esta visita al bosque, entre en la cueva, provocando que la perrita se pierda en un accidental viaje temporal. No volveremos a saber de Claudia hasta 1986, cuando pasa a ser la directora de la central nuclear. Allí trabaja Helge, quien le regala el misterioso libro de los viajes en el tiempo. Claudia trabaja para conocer todos los detalles de la gestión anterior y tiene sospechas de que hay ocultos datos relevantes y misteriosos sobre la central. Ayudada por Bernd, Doppler llegará a una cavidad rocosa dentro de los terrenos de la central que queda conectada al portal temporal. Para acceder a la cueva hay una puerta sellada y para abrirla contrata los servicios de un misterioso chico que acaba de llegar al pueblo y se ha hecho amigo de su hija Regina. El chico se hace llamar Alexander y podríamos sacar muchas teorías sobre su misteriosa procedencia, pero lo vamos a dejar para la segunda temporada. Afortunadamente el chaval sabe el oficio de soldador, que ya es casualidad, y abre la puerta para Claudia. Tras la puerta descubrimos dónde están los trapos sucios de la central. Y no solo eso, Claudia encontrará en esa misma cavidad a su perrita perdida en 1953 en perfecto estado de salud. Como es de imaginar, Claudia alucina y se cuestiona cómo pudo hacer este viaje temporal. Este relevante suceso provocará que Claudia se centre en conocer más sobre los sucesos de Winden y en el año 2019 la volveremos a ver en un rol completamente distinto, como una mujer alejada del pueblo y gran conocedora de la verdad de Dark. El 4 de noviembre de 2019 la vamos a volver a ver en el búnker de los Doppler. ¿Y qué es lo que encuentra allí? ¿A quién encuentra allí? Pues encuentra el cuerpo de Mads y encuentra a Peter Doppler y a Tronte Nielsen. ¿Qué es lo que hace ahí el cuerpo de Mads? Ha viajado desde 1986 tras las pruebas de Noah y aparece ya muerto en 2019. Y una cosa muy relevante, Claudia le va a dar un libro, un misterioso libro a Tronte Nielsen. ¿Qué libro es ese? Es el libro de Noah. Ese libro que todo el tiempo ha estado llevando Noah consigo. ¿Cómo llega a las manos de Claudia? Este cuaderno parece un gran viajero temporal, pero es que lo vemos en manos diferentes además de Noah. Vemos que lo tiene Claudia, vemos que lo tendrá Tronte y también lo hemos visto en manos de Jonás. En ese libro hay una referencia de fechas con la hora exacta en la que se han realizado viajes temporales. Vemos que está apuntada la fecha del 5 de noviembre a las 22:13 cuando desaparece Mikkel o el 8 de noviembre a las 21:17 cuando Jonás viaja a 1986. Establecer un orden cronológico sobre la historia de este cuaderno es muy complicado y solo podemos especular, pero sí sabemos que cuando llega a manos de Tronte está incompleto y tiene hojas arrancadas. Yo diría que su primer poseedor fue Noah, de esto estoy casi seguro, y luego quizás pasó a manos de Claudia o simplemente hicieron una copia de él.
Claro que me resultaría bastante raro que para una copia usen un libro con la misma cubierta. Vamos a seguir con la trama. Poco después de este encuentro con Tronte y Peter, Claudia se presenta en casa de su hija Regina. Como dije antes, Regina es la dueña del hotel y Alexander, ese chico misterioso, ahora es director de la central. Están casados y tienen un hijo llamado Bartos. En la visita de Claudia solo encontrará a su nieto Bartos, con quien tiene una charla. Descubrimos que Claudia ha sido una madre malísima y ha dejado de lado a su hija Regina. Él, Bartos, durante las desapariciones se ha estado viendo con Noah. ¿Y cómo consiguió Noah contactar con Bartos? Pues con el teléfono escondido en el alijo de drogas de Eric Obendorf. Un teléfono dejado ahí intencionadamente por Noah. Este intentará llevar a Bartos al lado oscuro y descubrimos que Claudia es la antagonista de Noah. Ambos son luz y oscuridad, el bien y el mal, y entre ellos hay una lucha por el control del tiempo. Hasta aquí la trama de Claudia y nos preguntamos qué es lo que ha pasado con Claudia durante todos estos años, de dónde viene o mejor dicho, de cuándo viene. Sobre esta trama, aparte de lo que he dicho sobre el cuaderno de Noah, voy a destacar otro detallito que igual tiene importancia en la segunda temporada. Un detalle que seguro que pasó inadvertido por muchas y muchos fans de la serie es esa tensión sexual entre Doris Tiedman, madre de Claudia y mujer de Egon, y Agnes Nielsen, madre de Tronte y abuela de Ulrich. Esas miraditas, esos coqueteos, nos preguntamos, ¿terminaron juntas? Seguramente sí, pues en el futuro sabemos que Doris abandona a Egon. Curiosamente, Claudia, hija de Doris, y Tronte, hijo de Agnes, terminarían siendo amantes. Hacia el final del análisis volveremos a hablar de esta relación para incluirla en una de las teorías, porque ahora voy a hablar de la última trama, la trama de Jonas Campbell. Tras la muerte de su padre Michael el 21 de junio de 2019, Jonas sufre una depresión que le mantiene alejado del instituto y con visitas al psicólogo hasta el mes de noviembre. Ese psicólogo es Peter Doppler, hijo de Helge. Hannah, madre de Jonas, mientras tanto mantiene una relación con Ulrich Nielsen. En octubre desaparece el compañero de Jonas, Eric Obendorf, y en noviembre decide volver al instituto y allí, con sus amigos, visitarán las cuevas de Winden. En esa visita sabemos que Mikkel desaparecerá, pero hay una cosa muy curiosa. Cuando Jonas cae mientras huye con Mikkel, tiene una visión de su padre en el momento exacto en el que desaparece Mikkel. No sé si es otro guiño de los guionistas o si quiere decir algo más. Y es que, como ya sabemos, cuando hay ruidos en la cueva de Winden es porque alguien ha viajado al pueblo, alguien ha hecho ese viaje temporal. Y yo me pregunto, ¿pudo haber hecho Mikkel un viaje en el tiempo antes de suicidarse? O podría ser otro caso, podría ser que el Jonas adulto se hubiera acercado a ese punto exacto y que el Jonas joven creyera que era su padre y esto le creara la distracción que provocara la desaparición de Mikkel. Sé que no son teorías demasiado potentes, pero lo dejo ahí porque este detalle me pareció curioso. Al día siguiente de la desaparición de Mikkel, Jonas empieza a investigar qué es lo que ha pasado, ya que fue el último que lo vio. Durante su investigación recibe una vieja carta, la carta de suicidio de su padre, por la que parecen haber pasado muchos años. Sus pasos le llevarán a la cueva a la que decide entrar. Allí llega 1986 y descubre que Mikkel era su padre. Y que el relato de su padre en la carta era real. Cuando Jonas decide traer de vuelta a Mikkel al año 2019, un personaje llamado El Extraño se lo impide y le recuerda: si te llevas a Mikkel de vuelta, Inés no lo va a adoptar, él no se va a casar con Hannah y tú no habrás existido, lo que viene siendo una paradoja temporal. Jonas tomará la dolorosa decisión de dejar a Mikkel atrapado en 1986 para que el futuro permanezca inalterable. Pero él, Jonas, ya ha cambiado, conoce la verdad sobre los viajes en el tiempo y se da cuenta de que su madre estaba teniendo una aventura con Ulrich, padre de Mikkel, por lo que estaba teniendo una aventura con su propio suegro, abuelo de Jonas. Marta, la chica de la que está enamorado, es hermana de Mikkel y por lo tanto es su tía, y con semejante cacao mental intenta permanecer al margen de su relación hasta que toma una nueva decisión. Quiere cambiar el pasado a pesar de las consecuencias. Cuando vuelve a 1986 para traer de vuelta a Mikkel, será capturado por Helge y Noah y es llevado a la habitación donde realizan los experimentos. Él va a ser el próximo conejillo de Indias, pero cuando despierta en la habitación aparece el extraño, que no es otro que el mismo Jonas en su versión adulta, que le dice que no se preocupe, que él ya estuvo en su lugar una vez, que tuvo esa misma conversación y que estuvo igual de desconcertado. El Jonas adulto se dirige a la cueva y genera una explosión que pretende acabar con el portal que crea los viajes temporales.
En el momento de la explosión se abre un nuevo portal en la habitación donde está secuestrado el joven Jonas y al otro lado del portal ve al pequeño Helge y cuando sus dedos entran en contacto, el pequeño Helge de 1953 viaja a 1986 y Jonas da un salto de 1986 hacia algún momento futuro que bien podría ser el año 2052, 66 años hacia adelante, el mismo año en el que sucede la rebelión de los anfitriones de Westworld, dicho sea de paso. Cuando Jonas llega al futuro apocalíptico, es interceptado por un grupo que le dice «Bienvenido al futuro». No sabemos bien qué sucederá con el Jonas joven, pero sí sabemos que una vez adulto, trabaja para acabar con los viajes temporales. Eso lo llevará a Winden al año 2019, donde se encontrará a sí mismo en su versión joven. ¿Cuál es su misión? Por un lado, guiar al joven Jonas y por otro, viajar a 1986 para destruir el túnel temporal. En este intervalo de tiempo sabemos que visitará al famoso H.G. Tannhaus pidiéndole que repare la máquina que permite los viajes temporales. Evitará que Jonas intente llevarse a Mikkel de vuelta al año 2019. Y por último, tras encontrarse a sí mismo encerrado en la habitación de Noah, intenta destruir el agujero temporal que hay en la cueva, sin saber que esa explosión será la que cree el propio agujero temporal. Esta es la última gran paradoja que deja la serie y que hará que nuestras cabezas exploten. Es decir, Jonas está ahí gracias a los viajes temporales y los viajes temporales están ahí gracias a Jonas. ¿Tiene solución esta paradoja? Como he dicho antes, al final del análisis voy a hablar sobre las paradojas temporales. Me voy a meter ya de lleno directamente en la ronda de preguntas que nos hacemos al terminar la serie. La primera y quizá la más importante, ¿quién es Noah? Noah es el personaje más enigmático de la serie. Sabemos poco de él, pero lo poco que sabemos intentaré reconstruirlo a través de lo que hemos visto en la serie, lo que nos han dejado los propios productores y la cuenta oficial de Dark en Instagram y en Facebook. Noah tiene unos 42 años y no sabemos de qué época es. En algún momento se llamó Hanno Tauber, aunque no sabemos si este es su nombre real. A través de las palabras de Agnes Nielsen, abuela de Ulrich, en la trama de 1953, descubrimos que ella estuvo casada con un hombre que vestía como un sacerdote, pero que no era un verdadero creyente. Ese hombre era el padre de su hijo Tronte y era un tipo peligroso. Deducimos entonces que Hanno Tauber, más conocido como Noah, fue en realidad el padre de Tronte, abuelo de Ulrich y bisabuelo de Mikkel, y por lo tanto es el tatarabuelo de Jonas. Noah no sabemos por qué, pero conoce bien los viajes en el tiempo e intenta crear una máquina que haga esos viajes temporales. ¿Para qué hacer una máquina si ya existe un portal? Porque ese portal solo conecta 3 momentos temporales, 1953, 1986 y 2019. Para probar la máquina temporal utiliza a niños, siempre varones, y la máquina funciona, los envía a otro momento temporal, pero siempre llegan muertos. La máquina falla, quema los ojos de los niños y hace estallar sus tímpanos. Helge, su lacayo, le hace el trabajo sucio raptando a los niños y haciéndolos desaparecer en otras épocas. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo está haciendo Noah los experimentos temporales? Lo está haciendo en el año 1986. Para mí, si tomamos como referencia las desapariciones, 1953 es el pasado, 2019 el futuro y 1986 es el presente, cuando Noah y Helge están realizando esos experimentos. Fijaos qué importancia puede tener esto si lo pensamos bien. ¿Podríamos saber si Noah finalmente tiene éxito en su experimento o si por el contrario ha sido un fracaso? Pues en teoría sí, podríamos deducir el resultado porque si está realizando los experimentos en 1986, que a nadie le quepa duda de que en el año 2019 ya habríamos visto los resultados y sin embargo en las tramas de 2019 no hay ni rastro de ningún cambio en el orden mundial, no hay rastro del caos que quiere crear Noah. Sin embargo, cuando Jonas viaja en el tiempo, ¿qué es lo que ha pasado con ese futuro apocalíptico? ¿Qué ha tenido que ver Noah en eso? ¿Ha sido quizás la explosión provocada por Jonas la que ha llevado a Winden a un segundo Chernóbil? Otra duda que nos hacemos es ¿cuál es el origen de Noah? Yo tengo una teoría. Sé que cada uno tiene muchas, pero yo expongo aquí la mía y en vuestros comentarios gustoso leeré la vuestra.
La primera vez que vi los 10 capítulos me dio la sensación de que Bartosz era no solo el mejor candidato, sino el único candidato. Dije, este chico es Noah de joven. Uno llega a esa conclusión porque parece que es lo más evidente. Además, está el teléfono que Noah deja en el alijo de drogas de Eric. Luego termina contactando a Bartosz. ¿Y cómo pudo saber que Bartosz iba a llegar ahí? ¿Cómo pudo saber que sería él quien tendría el alijo de drogas? Es porque es el propio Noah, sabe que estuvo ahí y va a dejar ese teléfono para contactarse a sí mismo. Esa es la conclusión a la que llegamos casi todos. Pero revisualizando la temporada completa para este análisis y fijándome en los detalles, descarté la hipótesis. Bartosz, aunque se parece a Noah, tiene los ojos marrones, mientras que Noah los tiene azules. Pero no solo eso, sino que existe otra posibilidad y la estuve buscando en cada frase del guión mientras volví a ver los capítulos. He llegado a ver la temporada 4 veces y cada vez que la veo más detalles. Al final la respuesta me vino cuando Hannah Nielsen le dice a su hijo Ulrich que su padre Tronte estaba con Claudia Tiedman la noche de la desaparición de Mads. ¿Por qué ponen los guionistas esto? ¿Qué relevancia puede tener? Pues yo me pregunto, ¿qué sucedería si de aquel encuentro se diera como resultado el nacimiento de un niño? Vamos a partir de este supuesto y voy a darle forma a mi teoría. Claudia Tiedman queda embarazada de Tronte en otoño de 1986 tras conocerse después de 33 años. Mientras está embarazada ha pasado a ser la directora de la central y no quiere ver a Tronte. ¿Sabe quizás que se ha quedado embarazada? Ahora que es directora, además, descubre los viajes temporales. ¿Y cuál es la mejor manera de descubrir los viajes en el tiempo? Pues probándolo tú mismo. Claudia va a viajar seguro a algún momento temporal. 2019, 1953, o quizá pudo viajar al pasado 33 años atrás, a 1920 o 1921. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos meses la cuenta oficial de Dark reveló una página del guión de cara a la segunda temporada y que está llena de anotaciones y donde pone 1921 y hablan de esa fecha como el origen. Parece que la segunda temporada se va a abrir con la cueva de Winden y alguien está creando esa puerta que pone Sic Mundus Creatus Est. Esto quiere decir que ya se podrán hacer viajes temporales a esa fecha y que allí vamos a encontrar respuestas, allí vamos a viajar en la segunda temporada, por lo que esta pieza me encaja con la teoría. Vamos a seguir con la suposición. Claudia viaja a principios de los años 20 y 9 meses después, en 1921, en ese viaje en el tiempo, da a luz al niño. El niño vamos a suponer que es abandonado por Claudia en algún orfanato, algo típico de las películas, abandonar a niños en orfanatos de los años 20, y que ese niño se va a criar solo en ese orfanato. Claudia lo va a visitar a través de sus viajes temporales y en algún momento le cuenta la verdad. Nos metemos en situación y pensamos que en los años 20 los orfanatos en muchos países de Europa estaban dirigidos por la Iglesia, con lo cual puede ser que Noah recibiera algún tipo de formación religiosa y por eso mantiene esa vocación. Esa vocación va a entrar en conflicto con la verdad, con ese bofetazo de la ciencia, con los viajes temporales y todo su mundo se desmorona convirtiéndose así en un agente del caos. Noah se obsesiona, poco a poco crea su teoría divina, el libre albedrío no existe, todo está destinado, yo soy el elegido para restablecer el orden mundial y reconducir a la humanidad ante su camino hacia la autodestrucción. De una conversación con Helge podemos deducir que Noah recibió la visita de un extraño viajero. Ese viajero pudo ser Jonás. Sabemos seguro que en un futuro conocerá a una chica llamada Agnes y aquí comienza la super hiper mega paradoja de esta teoría. Noah se casa con Agnes y ambos tienen a un niño llamado Tronte. Agnes deja a Noah por considerarlo peligroso. Agnes y Tronte llegan a Winden en 1953. Tronte conoce a Claudia Tiedman, Claudia y Tronte tienen una aventura en 1986, cuyo fruto da un hijo. Ese hijo es Noah. Noah en un futuro conoce a Agnes, tienen a Tronte, Tronte conoce a Claudia, tienen a Noah, y así entramos en ese bucle temporal en el que Noah es hijo de Tronte y a la vez es su padre. En otras palabras, Noah es su propio abuelo. Viendo el amor por las paradojas temporales que tienen los guionistas de la serie, creo que esta teoría se acerca al máximo a la dinámica de Dark. Me gustaría mucho que dejarais vuestras propias teorías sobre Noah en los comentarios. ¿Qué pensáis? Otra de las cuestiones sin resolver es
¿Qué es lo que tiene Noah tatuado en la espalda? Os lo digo, es la tabla esmeralda, que data del siglo VII después de Cristo y que en su breve contenido está la clave de la alquimia, un pasaje directo a la perfección. Para entender su significado hace falta conocer el lenguaje del símbolo. Se habla del todo, el uno, y a diferencia de la tabla original, se ha añadido la triqueta o el nudo de la Trinidad. En ese mismo tatuaje de Noah, en la tabla esmeralda se esconde la frase en latín Sic mundus creatus est, y así el mundo fue creado. Como vemos, Noah se cree el elegido y aunque muchos teoricen con que sea el anticristo, yo lo descarto por completo, pues se dice que el anticristo comienza su reinado a los 33 años, pero Noah ya supera los 42, como dije antes. Sobre el portal lanzo otra duda. ¿Quién puso ahí esa puerta? Yo no estoy seguro de quién, pero creo que toda la pájara mental que tiene Noah en la cabeza le ha debido de surgir al intentar descifrar el significado de los grabados de la puerta. Lo que sí sabemos es que será creada en 1921 y además que la habitación de los horrores de Noah está exactamente encima del punto central del portal. El punto exacto donde el Jonás adulto provocará la explosión. Sobre el portal, añadir que en el primer viaje de Jonás a 1986, allí en la cueva encuentra esa serpiente que se muerde la cola. Ese símbolo es el Uroboros, una representación del ciclo eterno. Curioso que en este canal es la segunda vez que aparece este símbolo. Ya hablé de él en mi análisis de la versión ilustrada de Harry Potter y la cámara secreta, cuando el ilustrador usó este mismo símbolo para esconder un mensaje oculto. Tras este paréntesis seguimos con Dark, porque hablar de Noah es hablar de Claudia Tiedemann. ¿En qué bando trabaja esta mujer? Sabemos que la noche en la que desapareció Mikkel fue al búnker y allí se encontró a Peter Doppler y a Tronte Nielsen. Ellos estaban allí porque habían encontrado el cuerpo sin vida de Mads y les pide que pongan a Mads en algún sitio donde pueda ser encontrado. Y además les da el cuaderno de Noah. Del cuaderno ya hemos hablado antes, pero ¿por qué quiere que encuentren a Mads? Vamos a pensarlo. Cuando encuentren a Mads, ¿qué personaje quedará más afectado? Sin duda será Ulrich y su familia, y sobre todo, ¿qué provocará en Ulrich? Su investigación continuará, se cuestionará los viajes temporales, va a seguir a Helge, llegará a 1952 y provocará que Helge se encuentre con Noah y una vez más la rueda continúa. ¿Qué es lo que pretende entonces Claudia haciendo que encuentren a Mads? Para mí no hay ninguna duda, quiere dar la pista clave a Ulrich para que continúe su investigación y vengan todas las consecuencias que vienen después. La idea es que todo continúe igual hasta el que el Jonás adulto destruya el portal, momento en el que Claudia promete a Tronte que todo acabará y Mads volverá a la vida. Así lo confirma el propio Tronte en una escena del capítulo final. Como ya sabemos, el intento por destruir el portal será también el momento de la creación del mismo. De esto voy a sacar dos conclusiones. La primera es que ahora entiendo mejor a Mikkel. El bien y el mal es una cuestión de perspectiva. Jonás se cree que está haciendo el bien y sin embargo lo que está creando es el agujero temporal. Y la segunda reflexión que hago es, parece que Jonás y Claudia van un paso por detrás de Noah, porque ellos creen que van a destruir el portal y sin embargo Noah sabe que no, sabe que ahí se va a crear todo. Vamos a despejar más incógnitas. ¿Quién es el misterioso abuelo de Charlotte? Para responder a esto me hice una pregunta. ¿Quién hizo el reloj que Noah le dio a Elizabeth? ¿Qué tiene que ver Charlotte con él? Pues el reloj lo hizo el único relojero que hay en la serie, evidentemente H.G. Tannhaus. Pero ¿por qué hay una inscripción en la que pone para Charlotte? Hay pocas pistas en el enmarañado laberinto de Dark, pero las pocas que hay son contundentes. El viejo relojero era el abuelo de la actual jefa de policía Charlotte, y lo sabemos por dos razones. La primera es que Charlotte se fija bastante en las señales, igual que su abuelo. Cada vez que hay viajes temporales, hay pájaros que mueren, y aunque no sospecha nada sobre un portal, sí que ve una relación con el número 33, y dice que su abuelo le contó que nuestros calendarios están mal, que un año no tiene 365 días, que siempre estamos un poco desincronizados, pero que cada 33 años todo vuelve a ser lo que era. Las estrellas, los planetas, el universo entero vuelve a la misma posición. Es lo que se llama el ciclo lunisolar. Y que a su abuelo le obsesionaban estas cosas. Pero si esto os parece simple especulación, lo cierto es que si miramos el mural de fotos donde vemos la conexión de los personajes,
Vemos que los guionistas nos lo confirman porque conectan directamente a Tannhaus con Charlotte. Por lo tanto, sin ninguna duda, el relojero hizo aquel reloj y se lo regaló con la inscripción. ¿Cómo llegó a manos de Noah? No lo sabemos, pero el encuentro entre el relojero y Noah tarde o temprano va a llegar. Solo queda saber qué pretende Noah al darle el reloj a la hija de Charlotte. Y ya que hablamos de H.G. Tannhaus, nos hacemos otra pregunta. ¿Qué es lo que hace realmente la máquina? Pues la máquina no es como un DeLorean que permita viajar, lo que hace es repetir el proceso de la explosión que tuvo lugar poco antes de la trama de 1986. Esa explosión creó un agujero temporal y por eso Jonás va a intentar utilizar la máquina para invertir dicho proceso. Seguimos con más preguntas. Una curiosa, ¿por qué Helge hace esas esculturas con madera y piñas? ¿Os lo habéis preguntado? Son para los niños que mete en el búnker. Y si vemos en el escritorio rojo de la habitación de los horrores, podemos ver esos muñecos. Esto nos indica claramente el remordimiento que tiene Helge. Y además me da una respuesta a una pregunta que lancé antes. ¿Por qué Helge le regala el libro de los viajes temporales a Claudia? Yo creo que lo hizo porque no se atreve a enfrentarse a Noah y sabe que Claudia sí que lo hará. Con lo cual, seguramente este regalo lo hizo a espaldas de Noah. Seguimos con más preguntas. ¿Qué es lo que esconde la central nuclear? ¿Cuál es su misterio? Recordamos que desde el principio de la temporada nos vamos haciendo esta pregunta y poco a poco va perdiendo relevancia. Al final la serie lo explica de forma muy atropellada mientras estamos resolviendo otras tramas y todo pasa muy inadvertido. El secreto son esas grandes cantidades de cesio metidas en barriles. Jonás va a utilizar uno de esos pequeños cilindros de cesio 137 para generar la explosión. Pero vamos a recordar quiénes están involucrados en este secreto desde 1986. Por un lado, Ben y Claudia, además de algunos operarios de la central y el propio Helge, dicho y confirmado por Bernd Doppler. Claudia lo descubre gracias a Alexander, que es el que abre la puerta sellada. En el año 2019, Alexander será director de la central y seguirá guardando el secreto, y uno de los operarios conoce el misterio, es el padre de Eric Obendorf. Pero hay otro personaje más, otro personaje que pasa muy rápido y casi ni nos damos cuenta. Es el policía con el ojo vendado. Este tipo también está involucrado y lo sabemos cuando Alexander y él mantienen una conversación telefónica. ¿Por qué destaco esto? Porque creo que aquí hay una mano detrás, hay mucho misterio y todo está enlazado con mi siguiente pregunta. ¿Qué relevancia tiene Boris Newell? Sabemos que en 1986 utiliza una falsa identidad bajo el nombre de Alexander, pero ¿quién es este chaval? Llega herido a 1986 y además llega a Winden en pleno jaleo de acontecimientos. Mi teoría es que ha sido enviado por Claudia desde algún momento del futuro y lo hace por un motivo fundamental: hacer lo que Claudia no puede hacer mientras ésta viaja en el tiempo. ¿Qué es lo que es eso? Pues custodiar la central y cuidar de Regina. Fijaos lo protector que es con Regina. Fijaos qué tiempo después va a ser adoptado por Claudia dándole su apellido y nos damos cuenta una vez más que él mismo será quien finalmente dirija la central al desaparecer Claudia. Hay muchos misterios, muchas dudas más sobre la serie, pero el análisis ya se me ha quedado bastante largo y lo voy a dejar aquí. Solo voy a resolver dos cuestiones que dejé pendientes para el final del análisis. Esas cuestiones son: ¿qué es una línea temporal? Y ¿tienen solución las paradojas temporales? Vamos con la primera de las cuestiones. ¿Qué es una línea temporal? Para ello vamos a utilizar uno de los ejemplos clásicos del cine, que es la película Regreso al futuro, Volver al futuro. El ejemplo es: George McFly es un fracasado y conoce a Lorraine en 1955, bailan en el baile del encantamiento bajo el mar, se enamoran, tienen una relación, se casan, tienen 3 hijos y uno de ellos, Marty, en 1985, viaja al pasado, a 1955. Allí, en ese año, conoce a sus padres y esto provoca que ambos no se conozcan, no se enamoren y si todo sigue igual, no van a tener a ninguno de sus hijos, incluido a Marty. Según pasan las horas, vemos que Marty empieza a desaparecer. ¿Por qué? Porque se está alejando la posibilidad de que sus padres consigan enamorarse.
Vamos a imaginar por un segundo que Marty no desapareciera, ¿vale? Que simplemente fuera materia que no pudiera ya desaparecer. Si en ese momento cogiera el DeLorean y se fuera a 1985, veríamos que su vida ha cambiado completamente. Se acabaría creando una segunda línea temporal en la que sus padres no se conocen, no se enamoran y no tienen a sus hijos. ¿Qué es lo que sucede, sin embargo, en la película? Pues que se ha creado una tercera línea temporal. Ha conseguido cambiar los acontecimientos, pero su vida ya no es la misma. ¿Por qué? Pues porque sus padres sí que se van a enamorar, pero George McFly va a encarar a Biff Tannen y ahora será un tipo muy seguro de sí mismo y la vida de Marty cambiará. Su padre será un tipo de éxito en 1985. Como vemos, hasta el 5 de noviembre de 1955 solo había una línea temporal. Pero al llegar Marty a ese año, a ese momento exacto, se crean diferentes líneas temporales, con diferentes resultados en el futuro. Algo muy similar sucede con una saga de videojuegos que me encanta, que es The Legend of Zelda. Ahí hay diferentes líneas temporales. ¿Por qué? Pues porque los creadores, con la intención de dar un orden cronológico a los sucesos que se daban en los videojuegos, decidieron que llegado un momento de la historia se iba a dividir en 3 líneas temporales. ¿Y por qué sucede esto? Porque hay viajes en el tiempo y son los que cambian el destino, los que hacen que se creen esas líneas temporales. Por eso digo que en Westworld, en los análisis, no es correcto utilizar el término líneas temporales, al igual que sucede en esta historia, no es correcto utilizar línea temporal para analizar las tramas. Ahora que tenemos claro el concepto de línea temporal, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Tiene solución las paradojas temporales? O preguntado de otra forma, ¿qué creéis que fue antes, el huevo o la gallina? Hace muy poquitos días un estudio dijo que la ciencia concluye que los dos fueron al mismo tiempo, pero en Dark, con todas las paradojas que hay que intentar arrojar algo de luz. Y además hay una cosa a diferencia de en el mundo real, y es que existen los viajes temporales, con lo cual puede que encontremos un sentido a si fue antes el huevo o la gallina. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existen múltiples tipos de paradojas temporales. A lo largo de la historia de la ciencia ficción vemos que todos los viajes en el tiempo tienen, pues eso, una serie de riesgos y consecuencias que guardan ciertas similitudes, pero no todo el mundo se ha fijado en los detalles y las diferencias. En el caso de Regreso al Futuro, vemos que la forma de viajar en el tiempo es a través de esas líneas temporales. Pero existe otro tipo de viajes temporales. Un caso se nos da, por ejemplo, en la novela Timeline de Michael Crichton, que creo que en español se ha traducido como Rescate en el tiempo. Es un viajero temporal que va al pasado, pero aunque todos los hechos son los mismos, se encuentra en un universo paralelo. Esto es física cuántica, no nos vamos a meter aquí, pero sí tener claro que existe este tipo de viaje temporal y que las consecuencias, los resultados, son distintos en las paradojas que se dan aquí. Por ejemplo, si este viajero temporal fuera al pasado y llegara a ese universo y allí matara a su padre, este no iba a desaparecer, como es el caso de Marty en Regreso al Futuro. Lo que sucedería es que al matar a su padre y viajara en el tiempo al futuro, pues nadie lo conocería, solo él mismo sería consciente de su existencia, pero él no desaparecería. Si ya habéis visto mis análisis de la serie Westworld, sabréis que Michael Crichton fue el creador de la idea original de la serie y el escritor de la novela Parque Jurásico. Así que, como veis, este escritor tiene mucho material con el que entreteneros si os gusta la ciencia ficción y el tecnothriller. Otro tipo de paradoja que se asemeja mucho a lo que sucede en Dark es la paradoja del abuelo, muy apropiada para mi teoría de Noah. La teoría del abuelo dice que si un hombre viajara al pasado y matara a su abuelo antes de que conociera a su abuela, esto provocaría que sus abuelos no tuvieran hijos. Por lo tanto, él no nacería y esto imposibilitaría que viajara al pasado y matara a su abuelo. Por lo tanto, su abuelo seguiría vivo, conocería a su abuela, tendrían hijos y ese hombre nacería, viajaría al pasado, mataría a su abuelo y así en un bucle eterno. Este tipo de paradoja se utiliza mucho para explicar la imposibilidad de los viajes en el tiempo. Sin embargo, en Dark sí que se da constantemente, por lo que encontrarle explicación cuesta bastante. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Entender en qué tipo de viaje temporal nos estamos moviendo. En este caso se parece mucho a lo que pasa con Marty McFly, es decir, cuando Ulrich decide matar a Helge, piensa, cuando yo mate a este niño,
Mads va a aparecer en el futuro y los dos niños que están aquí en 1953 van a desaparecer porque yo habré matado a su asesino. Lo mismo sucede con los dos Jonas cuando están en 1986. El Jonas adulto le dice al Jonas joven: si te llevas a Mikkel vas a desaparecer. Y entonces nos surge la duda: ¿cómo demonios salimos de este embrollo? Pues bien, yo creo que la solución está, al igual que en Regreso al Futuro, en las líneas temporales, en comprender los viajes en el tiempo a través de líneas temporales. Pero ¿por qué no se puede producir esto en Dark? Porque de momento estamos metidos en un bucle que ha sido creado por alguien, y ese alguien creo que ha sido Noah. ¿Y cómo se ha podido dar esto? ¿Cómo ha conseguido meter a Winder en ese bucle? Pues yendo trama por trama y haciendo que se conviertan en un bucle. Por ejemplo, en la trama de Ulrich y Helge. Vamos a poner un ejemplo. Noah decide viajar a 1953, deja inconsciente a Helge, lo mete en el cobertizo, este viaja a 1986 y se convierte en lacayo del propio Noah. A partir de ahí tenemos los sucesos que vienen después, y en el año 2019 Noah va dejando pistas, miquitas de pan a Ulrich para que poco a poco vaya creyendo que Helge es el asesino. Viaja a 1953, le rompa la cara, le haga esas cicatrices y cierre el ciclo creando un bucle en la historia de Ulrich y Helge. Lo mismo sucede con Mikkel, lo mismo ha hecho con Jonas, lo mismo ha hecho con Claudia, lo mismo ha hecho con todos. Son piezas de su tablero. ¿Y por qué iba a hacer esto? ¿Cuál es su motivo? Pues porque quiere dominar los viajes temporales, y para hacerlo necesita una máquina, y para esa máquina necesita lo más importante: tiempo. Y es que para conseguir tiempo tiene que cerrar ese bucle, si no, la humanidad se verá perdida a su propia autodestrucción, como él dice. Con lo cual, creando ese bucle tiene tiempo para conseguir crear la máquina. Si además esto añadimos la teoría de que Bartosz es el propio Noah, vemos que al final del último capítulo le da el diario a Bartosz. Es como si él cerrara su propio círculo y así tener tiempo hasta conseguir que la máquina funcione. Menudo lío. Yo espero de todo corazón haberme explicado, porque de verdad este análisis no me ha resultado nada fácil hacerlo, ni generar teorías con un mínimo de coherencia. Y si os digo la verdad, rebuscar en internet solo creo más confusión que ayuda, porque hay teorías fans que dejan sobrevolar la imaginación hasta límites insospechados. Y aprovecho aquí para decir una cosa: he añadido esta cuña final porque acabo de ver que hay gente que ya hablaba de esa teoría de que Noah es hijo de Claudia y Tronte. Con lo cual, yo que creí que iba a ser el primero, pero no, siempre hay muchas cabezas pensantes y hay gente que ya ha pensado en eso. Pero bueno, ahí está. Teorías hay 1000. Yo espero con toda humildad que este análisis, que me ha costado tanto, os sirva de ayuda para comprender mejor la serie y no todo lo contrario. Si os ha gustado, por favor, darle al like, compartirlo y, por supuesto, suscribirse es gratis y como lo gratuito siempre vende, no lo dudéis y suscribíos al canal. Sois muchos los que os habéis suscrito. Muchísimas gracias por el apoyo.